Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar paso al siguiente ponente. En este caso vamos a contar con Elena García Grimau. Elena García Grimau nació en Madrid el 19 de junio de 1986. Es una atleta española especializada en medio fondo y fondo, licenciada en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid y con estudios de doctorado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Educadora en Athletics Integrity Unit en la Federación Internacional de Atletismo y profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Jorge. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la prevención del dopaje y en los efectos y riesgos para la salud del consumo de drogas y sustancias prohibidas en el deporte. Su tesis doctoral fue financiada por la Agencia Mundial del Antidopaje y además ha compaginado su carrera académica con su carrera deportiva. Ha sido deportista de alto nivel, habiendo conseguido varias medallas nacionales e internacionales con la selección española de atletismo en las pruebas de maratón y media maratón, 1500, 3000 y fue subcampeona de España en maratón en 2022 en Zaragoza. Intentará dar breves respuestas a grandes preguntas y abordar de una manera más concreta los principales factores que influyen en la toma de decisiones del deportista para caer en la trampa del dopaje. A partir de este análisis se discutirán los principales desafíos que enfrenta hoy la educación antidopaje de los atletas internacionales y daremos a conocer el trabajo educativo que realiza la Unidad de Integridad, AIU, de la Federación Internacional de Atletismo. Agradecemos a Elena su presencia en estas jornadas y el haber venido a nuestra universidad y, por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Vale, muchas gracias por la presentación. Pues, como bien han dicho, en un primer momento os quiero dar respuestas al análisis que hice en mi investigación de por qué el deportista se dopa y luego voy a pasar a mostraros los principales desafíos que se presentan a nivel de educativos en donde trabajo, en la Unidad de Integridad del Atletismo de la Federación Internacional. Bueno, estas son unas fotos de que yo en su día también fui atleta profesional. La de la foto a la derecha es aquí en el Cross de Itálica. He venido muchos años aquí a correr. Y bueno, vosotros que sois la gran mayoría, yo creo, estudiantes en el ámbito del deporte, la realidad es que sois como futuros profesionales. Es muy importante que conozcáis que existen unas normas antidopaje que os afectan también a vosotros. Y bueno, y que también los que estéis en el grado, una posible salida laboral también es al final realizar un doctorado y dedicaros a la docencia, a la investigación. Entonces, bueno, espero que esta charla os sea amena. Lo primero que me gusta siempre definir es qué es el dopaje, porque muchos pensamos que es únicamente cuando el deportista se toma una sustancia prohibida, pasa un control de dopaje, se le analiza la muestra y da positivo por esa sustancia. Pues bien, eso es dopaje, pero también va mucho más allá, ¿vale? No hay nada como consultar la normativa o lo que dice la ley y en realidad hay 11 infracciones que se consideran dopaje. La primera es la que hemos dicho de dar positivo en una muestra, pero luego hay una serie de conductas o de actos que también se consideran dopaje. Pues como, por ejemplo, tenéis el estar en posesión de una sustancia prohibida, el tráfico de cualquier sustancia prohibida, administrar, ofrecer a los deportistas sustancias o métodos prohibidos, también la complicidad para ayudar a cometer una infracción de dopaje. Bueno, pues son una serie de normas que también se consideran dopaje. Las 4 primeras afectan solamente al deportista, pero de la 5 a la 11 afecta a todo el entorno del deportista. Es decir, cualquier persona que trabaje con un deportista profesional, ya sea entrenador, médico deportivo, fisioterapeuta, representante, me da igual, cualquier persona que trabaje con un deportista profesional también puede ser sancionado. Entonces, por eso es importante que se sepa realmente qué es dopaje, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente. Vale, luego hay una ronda de preguntas, pero ahora os voy a preguntar yo a vosotros. ¿Por qué creéis
que el deportista se dopa? Decidme sin miedo lo que penséis. Para mejorar su rendimiento, muy bien. ¿Alguna cosa más? Para ganar. Vale, pues sí, efectivamente. Por esos motivos, el deportista profesional recurre al dopaje, pero por esa regla de 3, al final todos nos doparíamos, ¿no? Porque todos vamos buscando esa mejora del rendimiento, queremos ganar. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, pues eso es lo que yo intenté de ver en mi investigación, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que influyen a por qué unos deportistas son más proclives a caer en esa trampa del dopaje y otros no? Apliqué un modelo que está validado, pero no voy a entrar mucho en detalle en esto, simplemente que sepáis que analicé muchísimos factores, ya sea aspectos sociodemográficos, factores morales, factores de personalidad, psicológicos, las creencias que puede tener el propio deportista sobre los beneficios que le aporta el dopaje, las amenazas que puede representar, también el uso de metodologías legales para mejorar el rendimiento, como puede ser la suplementación deportiva, nuevas tecnologías, también el contexto del entorno del deportista, lo que se denomina las normas sociales. Bueno, pues un montón de variables que afectan a estas intenciones o susceptibilidad al dopaje. Y bueno, como principales resultados descriptivos, voy a mostrar los más importantes que me llamaron más la atención. Y bueno, en general, yo realicé la muestra en casi 300 atletas españoles de alto nivel. La gran mayoría habían participado en competiciones internacionales con la selección española, los que no habían participado en campeonatos de España. Entonces, bueno, era una muestra muy representativa. Hice también esto mismo en entrenadores. Y bueno, en general, los principales resultados que encontré es que tanto los deportistas como los entrenadores realmente presentan actitudes negativas hacia el dopaje, es decir, que lo rechazan y que son perfectamente conscientes de que el dopaje es algo que es inmoral y que es ilegal y que al mismo modo el dopaje realmente mejora el rendimiento, son conscientes de ello. Pero luego había unos datos que también eran un poco alarmantes, es decir, un tercio de los atletas sí que presentaron actitudes positivas hacia el dopaje, el 30% mostraron ser susceptibles de caer en esta trampa del dopaje y luego este es el dato de prevalencia de dopaje que yo medí y es que el 9,6% admitió haber utilizado en algún momento dado una sustancia o método prohibido en el deporte. Luego, ¿qué más datos así descriptivos pude encontrar? Pues, por ejemplo, en el factor social y deportivo, lo que medí como lo que es la comercialización que hay hoy en día del deporte y toda la mediatización que hay, que al final es una industria muy importante y esto puede afectar al deportista. Entonces, pues analicé si habían sentido en algún momento dado presión por parte ya sea del gobierno o de la Federación Deportiva para conseguir medallas de oro. Pues el 85,5% de los atletas me dijo que sí, que había sentido esa presión, frente al 32,7% de los entrenadores. Y luego también consideraron, fijaros, los atletas consideraron casi en un 70% que todas las influencias comerciales que hay hoy en día alrededor de los Juegos Olímpicos, pues que han aumentado la actitud de ganar a toda costa, lo que me habéis dicho antes, de me dopo por ganar, pues bueno, todas esas influencias comerciales aumentan esa actitud de ganar a toda costa y también la tentación de utilizar sustancias o métodos prohibidos. Vale, en cuanto a las amenazas del dopaje, otra de las variables que analicé, el 60% de los atletas y el 64% de los entrenadores consideraron que las sanciones que hay actualmente, que marca la ley, la normativa antidopaje, que no son severas. O sea, dicho de otro modo, creen que son muy suaves y que hay que endurecerlas.
Y respecto a los efectos perjudiciales para la salud del deportista, si os fijáis, el 33,7% no sabía los efectos perjudiciales para la salud, cuando en realidad está más que demostrado que a corto, medio y largo plazo son consecuencias muy negativas, tanto para la salud física como mental, que muchas veces nos olvidamos de esa parte. Y luego, pues, un 20% más o menos contestó que ningún daño o un poco de daño. Entonces, bueno, nos encontramos con casi más de la mitad de la muestra que no tenía ni idea, básicamente, en este sentido, ¿no? Vale, luego vamos a lo que es el entorno del deportista, en concreto las normas descriptivas. Esto hace referencia a la prevalencia de dopaje percibida, ¿vale? Para que lo entendáis mejor, yo les pregunté a los atletas, de 0 a 100%, ¿cuántos deportistas en tu deporte crees que recurren al dopaje para mejorar su rendimiento? Pues de media creen que un 27%. Es decir, los atletas que entrevisté creen que el 27% de los atletas se dopan, ¿vale? Y eso, el dato en entrenadores es del 19,9%. Les hice esa misma pregunta relacionada con los entrenadores, es decir, de 0 a 100%, ¿cuántos entrenadores en tu deporte crees que podrían animar a sus deportistas a recurrir al dopaje para mejorar su rendimiento? Pues de media un 22,8%. Vamos, que a mí me son datos que me sorprendieron, ¿no? Que piensen que el 22,8% de los entrenadores inciten a sus deportistas a doparse, pues lo considero bastante elevado. Vale, luego vamos a otro dato. La desconexión moral frente al dopaje. La desconexión moral, no quiero entrar mucho en detalle, simplemente en la gráfica esta, simplemente quiero explicaros qué es, porque se ha visto que es un factor que es de los más influyentes a la hora de que el deportista pues, caiga en la trampa del dopaje. Y bueno, es un constructo que fue teorizado por un psicólogo muy conocido, Bandura, en el año 91, que lo que viene a decir la desconexión moral es una serie de mecanismos sociocognitivos a través del cual las personas, nosotros, los individuos, justificamos un acto que hemos realizado que consideramos inmoral, ¿vale? Es una manera de mentalmente autojustificar algo que hemos hecho mal y que nos permite de ese modo pues, evitar sentirnos mal, evitar asumir las consecuencias negativas. En la práctica, lo que hace referencia al dopaje es, por ejemplo, pues yo, deportista, que voy limpia, pero y sé que el dopaje es inmoral, pero me dopo. Pues mentalmente, pues yo hago mis autojustificaciones, ¿no? Me puedo decir a mí misma, bueno, en comparación con otras cosas malas que hay en la sociedad, pues esto no está tan mal, o no me pueden culpar porque me han incitado a ello, o mis compañeros lo hacen, pues yo lo hago también. Bueno, son esa serie de mecanismos mentales que utilizamos muchas veces y, bueno, pues esta variable se ha visto que es muy influyente a la hora de determinar el por qué un deportista puede doparse o no. Bueno, pues luego lo que hice, realmente analicé diferentes modelos estadísticos para ver de todas estas variables cuáles influían más. El modelo que más me gustó fue uno que se llama de regresión logística, ¿vale? Esto es un modelo estadístico que se aplica mucho en las ciencias de la salud. Es un poco difícil, no es muy difícil de entender. Os voy a poner un ejemplo práctico. Todo el mundo, en la época de la pandemia, cuando pasaron muchos meses, seguro que habéis escuchado en las noticias, los factores de riesgo de muerte por COVID son ser mayor de 65 años, estar obeso, tener problemas cardiovasculares, bueno, una serie de factores de riesgo que te hacen más susceptible de morir por COVID. Pues
para decir eso, aplicaron este modelo de regresión logística. Entonces, yo hice lo mismo. Dije, de todas las variables que tengo, que en total eran 21, pues voy a ver cuáles de ellas son las que más influyen a la hora de que el deportista… A ver, perdón. ¿Sí? Ahí, vale. Pues yo lo que hice fue lo mismo. Dije, voy a ver cuál de todas estas variables son las que más influyen en que el deportista sea más susceptible al dopaje. Entonces, metí en el modelo 21 variables y al final tan solamente 5 eran influyentes. 2 de ellas precisamente eran variables morales, la que os he comentado antes de la desconexión moral, luego la toma de decisiones morales, luego había una variable de edad, una variable del entorno del deportista, las normas descriptivas, que es lo que os he dicho de la prevalencia de dopaje percibida, y luego también el uso de suplementos alimenticios, de complementos alimenticios. En una frase, para describir esta gráfica, se puede decir que yo con mis datos lo que encontré es que el perfil del deportista más susceptible de caer en la trampa del dopaje es aquel o aquella que tiene menos de 20 años, que está desconectado moralmente del dopaje, que acepta la astucia deportiva para obtener una ventaja injusta, esto tiene que ver con la toma de decisiones morales, que además consume de manera frecuente complementos alimenticios y que tiene la creencia de que el dopaje está presente en su deporte. Por lo tanto, si nos encontráramos a un atleta en esta situación, pues podemos decir que es carne de cañón para caer en el dopaje. ¿Vale? Resumiendo, al final el factor moral es el que ha demostrado ser el más influyente y omnipresente, desempeñando un papel central, y luego también las normas sociales y el entorno del deportista también son cruciales a la hora de determinar las conductas dopantes. Si vuelvo al principio, a por qué el deportista se dopa, a tratar de dar respuesta a esta pregunta, pues como me habéis dicho antes, en el deporte de alto nivel la búsqueda de la mejora del rendimiento es un objetivo es fundamental y completamente legítimo, ¿vale? Lo que ocurre es que nosotros al inicio, bueno, hablo también porque yo soy deportista de alto nivel, al inicio de la carrera deportiva cualquier deportista juega limpio en realidad. Sin embargo, durante su trayectoria, a lo largo de su trayectoria como deportista, se vuelve vulnerable. ¿Y qué ocurre? Que debemos hacer frente a una serie de amenazas que ponen en riesgo el juego limpio. ¿Cuáles son estas amenazas? Pues muchas. Como nos ha comentado Marta, cuando eres deportista de alto nivel, realmente vives todo con mucha intensidad. Es tu profesión, sabes que te dura 20 años, que luego ya te olvidas y entonces cualquier amenaza puede desencadenar, poner en riesgo el juego limpio. Pues desde que tengo una lesión importante, que estoy bien, estoy entrenando bien, pero no consigo rendir, no consigo mejorar mis marcas. Tengo a la vuelta de la esquina un campeonato muy importante. Incluso en casa, ¿no? En casa tengo problemas con mi familia, pues he tenido una discusión con mi pareja, no sé, tengo movidas económicas y, bueno, cualquier cosa puede suponer una amenaza para que pone en riesgo el juego limpio. Y la realidad es que, al final, el deportista que toma esta decisión de doparse es una decisión funcional más que moral, por lo que os he explicado antes. Sabe perfectamente que es algo que está mal hecho, pero toma esta decisión para mejorar su rendimiento y probablemente lo que hace es utilizar estos mecanismos que os he dicho de desconexión moral y también bajo la ayuda o el apoyo de alguien del entorno, ¿vale? El entorno del deportista es fundamental y lo que decimos nosotros los investigadores en el área, si caes en un entorno dopagénico, pues
que te incita a doparte, pues entonces, y se juntan con otros muchos factores, pues entonces al final recurres a esto. Y por lo tanto, para evitar esto, realmente se ha visto que lo que son las medidas disuasorias, es decir, el control de dopaje a saco, pues no es suficiente. Entonces, bueno, la herramienta educativa es fundamental en la prevención del dopaje y por eso vosotros, que vais a ser futuros profesionales del deporte, tenéis que tener esto muy en cuenta. Ahora vuelvo para atrás a las conclusiones. Y bueno, al final el dopaje realmente es un fenómeno multifactorial y dinámico. Intervienen muchos factores individuales, situacionales, contextuales del deportista y de su entorno. Es decir, factores que a mí pueden ser decisivos para doparme, a lo mejor a otra persona no lo son, o a lo mejor los que son para mí cuando tengo 20 años son diferentes a los que son cuando tengo 25. Entonces, bueno, realmente es algo muy complejo. Y la mejor manera para prevenirlo, al final, es evitar pues que el deportista desconecte moralmente del dopaje y, sobre todo, muy fundamental, incidir en su entorno. Nuestro entorno es lo más importante y bueno, es muy necesario adoptar ese enfoque, ¿no?, basado en el apoyo y en la prevención. Y realmente eso pues es lo que hacemos en la unidad de integridad del atletismo, la Athletics Integrity Unit. Estoy en el departamento de educación y educamos a todos los atletas internacionales de primer nivel. Os voy a enseñar un poco qué es la unidad, la IU, la unidad de integridad del atletismo. En el año, no sé, fue 2015 o 2016, en la Federación Internacional de Atletismo hubo un escándalo muy grande, no solo de dopaje, sino también de corrupción, de soborno y tal. Y se cambió la dirección de la federación, se cambió hasta el nombre, pasó a llamarse World Athletics, se cambió el logo y en el 2017 pues nació también la unidad de integridad del atletismo. Y realmente es algo muy pionero porque fue el primer deporte, el atletismo, fue el primer deporte que a nivel internacional creó este organismo independiente para proteger la integridad del atletismo y el bienestar de la comunidad atlética, que es nuestro principal papel. Y lo que buscamos es fomentar una relación de colaboración con toda la comunidad atlética, no solo con atletas, también con entrenadores. Hemos tenido también formaciones con representantes, con managers. Estamos ahora haciendo colaboraciones también a nivel educativo con marcas deportivas como la marca de On y ASICS. Entonces, bueno, incidimos ahí en todo el entorno, ¿no?, del deportista. Y nuestro ámbito de acción, además, va mucho más allá del dopaje, ¿vale? También tratamos los temas de soborno y corrupción, de manipulación de la competición, manipulación de la edad, abuso en la transferencia de lealtad y de protección y salvaguarda. Vale, y dentro del Departamento de Educación, aquí sobre todo nos enfocamos principalmente en los atletas internacionales. Entonces, lo que decimos son los atletas internacionales que entran en el grupo registrado de control, ¿vale? Los atletas que entran en el grupo registrado de control, o RTP, que es en inglés, Registered Testing Pool, lo que hace es señalar su posición entre los mejores atletas del mundo. Es decir, en nuestro grupo registrado de control tenemos medallistas olímpicos, medallistas mundiales, tenemos finalistas también olímpicos y mundiales. Realmente son los atletas más top y, bueno, son un modelo a seguir para su comunidad. Perdón. Y su estatus como atletas del grupo registrado de control también les conlleva pues, grandes responsabilidades. Los atletas que están en este grupo registrado de control están sometidos a controles fuera de competición, tienen que enviar la información de su localización todos los días del año y, bueno,
es verdad que esto puede ser un poco estresante para ellos, sobre todo los nuevos. Cada año se incluyen atletas nuevos y salen otros pocos de lo que es del grupo registrado de control, pero siempre todos los años se incluyen nuevos atletas. Y nosotros lo que hacemos desde el Departamento de Educación de la AIU es brindarles ese apoyo personalizado como atletas del grupo registrado de control. Y nuestro programa educativo, esto también es muy importante, me gustaría comentarlo porque realmente nos centramos 100% en el atleta, lo que se dice athlete-centered. Y realmente nuestro lema, nuestro origen, viene de las ciencias, de la investigación. Lo que hicimos fue directamente preguntarles a ellos. Cogimos, no sé cuántos fueron, 100 atletas de todo el mundo, les pusimos en grupos, focus group que se dice, y les preguntamos, para vosotros, ¿qué significa integridad? Les preguntamos, ¿qué esperáis de vuestro deporte? ¿Cómo queréis encontraros? ¿Cómo queréis que sea el atletismo? Y bueno, nos dimos cuenta de que les costaba un poco definir o plasmar luego en la realidad lo que es la integridad, pero sí que había una palabra que siempre salía, y es que todos hablaban de respeto. Entonces, lo que querían todos era respeto, respeto a uno mismo, a su cuerpo, respeto a los demás, respeto a las normas, y de ahí salió pues, nuestro lema del Power of Respect, de la fuerza del respeto, que también lo que hace es comunicar en positivo, ¿no? Esto no es ya la lucha contra el dopaje o la lucha contra los tramposos, no, esto es, vamos a aplicar todos la fuerza del respeto. Y ahora os voy a poner un vídeo que es de la campaña educativa que sacamos justo antes de los Mundiales de Tokio, este verano. In Tokyo, respect begins long before the competition. In quiet actions, in respect for yourself and for the sport, across every lane and every culture. Respect for others in every action. It's the unspoken code that connects us. How we challenge and how we uplift. How we uphold standards. This is the unwavering respect for the rules. Respect. The underlying force. It protects our sport. It carries through everyday actions. It connects us all. Power of respect. Enfocamos. ¿Y cuáles son nuestros principales desafíos? Bueno, tenemos más de 700 atletas en nuestro grupo registrado de control. La gran mayoría de los que habéis visto en el vídeo, pues les damos formación. Y esto es también algo único y que yo creo que hay que poner en valor porque, vamos, yo lo desconozco, pero no creo que haya ninguna federación internacional de otro deporte que dé formación, lo hacemos por Zoom, online, en directo, a sus deportistas más top, ¿vale? O sea, yo he dado formación a Sydney McLaughlin, a Mondo Duplantis, es su madre, por cierto, la que asiste a todas las formaciones. Y bueno, pues esto es algo que hay que poner en valor. Y tenemos más de 700 atletas. Principales desafíos. ¿Sabéis de aquí alguien me podría decir de qué país es la actual campeona olímpica de los 100 metros lisos? Los que estáis aquí adelante no, que yo sé que lo sabéis, la respuesta. ¿Sabéis alguien de qué país es? Venga, lanzaros ahí. A ver, no oigo. ¿No? ¿No sabéis? ¿Estados Unidos? Vale, pues mira, la actual campeona olímpica es Julian Alfred, es de Santa Lucía. Es una isla del Caribe que yo misma ni siquiera sé ubicar en el mapa, ¿vale? El campeón olímpico de 200. El campeón olímpico de 200, Tebogo, de Botswana. Actualmente en Tokio, el campeón mundial de jabalina de Trinidad y Tobago, la campeona de jabalina de Ecuador,
Bueno, en maratón suelen ser los africanos de Kenia, Etiopía los que dominan. Bueno, en definitiva, nunca vais a ver a un botswano ganar el Tour de Francia, ni al equipo de fútbol de Santa Lucía ganar el Mundial, pero en atletismo sí, tenemos medallistas olímpicos, mundiales, en todos los rincones del mundo. Entonces, pues nuestros desafíos son precisamente que tenemos una gran diversidad cultural a la hora de dar estas formaciones, diferentes usos horarios, ¿vale? Cuando yo doy formaciones a los atletas chinos, pues aquí suele ser las 8 o 9 de la mañana, o japoneses, porque allí es ya a mediodía. Hay que tener en cuenta pues, que en Estados Unidos son 6 o 9 horas menos. Bueno, pues todo eso son cosas a tener en cuenta a la hora de formarles. Pues también, obviamente, hablan diferentes idiomas. Yo no hablo chino, ni japonés, ni ruso. Luego hay diferentes contextos socioeconómicos. Las formaciones son, como he dicho, online, a través de Zoom. En Etiopía nos encontramos siempre muchos problemas de conexión para poder formarles. Y luego, aquellos que se apuntan a nuestras sesiones formativas, normalmente de estos 700 atletas, pues tenemos un ratio de atención pues, no sé, del 40%. Tampoco se presentan todos a nuestras formaciones, que también bueno, es normal. Pero bueno, aquellos que se apuntan y están ahí, pues también un desafío, esto ya es un desafío de cualquier persona que se dedica a la docencia, pues es que estén implicados, ¿no? que participen de manera activa, que estén motivados. Y bueno, pues esos son nuestros desafíos. ¿Y cómo les hacemos frente? Pues bueno, tenemos 10 educadores que colaboran con nosotros. En total hablamos más de 11 idiomas. Como os he dicho, pues formamos a chinos, rusos, japoneses. Tenemos una educadora que está ahí en Kenia para hablar suajili, en Etiopía para hablar amárico. Bueno, pues hablamos 11 idiomas en total. Luego solemos hacer 2 sesiones online al año. Tampoco les pedimos, no son muchas, porque somos conscientes de que al final son deportistas de alto nivel, están entrenando, tienen otros compromisos. Entonces, bueno, tampoco les pedimos mucho tiempo de su parte, es simplemente 2 horas al año. Luego he puesto más 2, porque aquellos que entran nuevos en el grupo registrado de control, también hacemos sesiones que llamamos de inducción, ¿no? Para presentarles qué es la IU, qué es lo que hacemos y tal. Bueno. Luego también hacemos sesiones de entrenamiento del uso de Adams y Athlete Central App. Estos son 2 aplicaciones, bueno, un software y una aplicación que son de la Agencia Mundial Antidopaje, porque es que los deportistas, como os he dicho, tienen que estar localizados todos los días del año. Y lo hacen a través de una plataforma y bueno, también les formamos para que sepan completar bien su localización. Luego está lo que llamamos las IU Call Rooms, las cámaras de llamadas de la IU, que bueno, son sesiones individuales 1 a 1 que hacemos previa a los grandes campeonatos y bajo demanda. Es decir, que normalmente, ahora por ejemplo en Tokio, 2 o 3 meses antes de los mundiales, ellos tenían la opción de, si tenían cualquier duda de lo que fuera en temas de integridad, podían reservar por Zoom una sesión online con un educador a la hora que mejor les venía a ellos y en el idioma que ellos querían. Y bueno, pues también así les ofrecemos ese apoyo, ¿no? Y luego tenemos lo que son programas de outreach o stands en los principales campeonatos. Estuvimos en Tokio ahora, también en los mítines de las principales Diamond Leagues, en los campeonatos del mundo sub-20 también. Entonces, bueno, también ahí hacemos un contacto muy directo con ellos, que eso también es muy importante, ¿no? Construir al final esa confianza y que nos conozcan, que no somos malos, vaya. Y luego, a la hora de mejorar ese engagement, esa implicación, esa motivación en las sesiones online, pues bueno, aplicamos diferentes metodologías de aprendizaje. Esto ya va muy dentro de lo que es la docencia, ¿no? Pues hacemos clases magistrales, como pueden ser estas, intentamos que no duren más de 45 minutos la sesión y vamos alternando, ¿no? Tratamos que sea un aprendizaje activo,
utilizamos muchos estudios de caso. A los atletas, bueno, yo creo que en general a todo el mundo nos gustan mucho los estudios de caso. Por ejemplo, la última formación, que fue sobre el pasaporte biológico del deportista, lo que hicimos fue el caso real de un deportista keniata que dio positivo por el pasaporte biológico. Entonces, con inteligencia artificial generamos un vídeo de su caso y vamos pues, haciendo preguntas. Ellos también interactúan entre ellos. Como podéis ver en esa imagen, pues, hay muchos atletas conectados y que son en común las sesiones, lo que tienen en común es que es en el idioma que ellos quieran. Aquí estará una sesión en inglés y bueno, pues son atletas que eran de Europa, también de Estados Unidos había, y bueno, al final también pues interactúan entre ellos y al final es un aprendizaje colaborativo, ¿no? Me acuerdo una vez que hubo un atleta que tenía una duda sobre el sistema de localización y le respondió Ivana Spanovic, que no sé si sabéis quién es una saltadora de longitud muy conocida, y le respondió, le dijo cómo resolvió su duda, vaya. Entonces, bueno, pues todo ello ayuda a que entre ellos pues también se apoyen. Luego abajo es una formación que hicimos con los deportistas de ASICS, que tenemos una colaboración con ellos también. Entonces, bueno, lo que tratamos en definitiva es ofrecer en todo momento este apoyo que ellos necesitan y, bueno, con el último objetivo de que el atletismo finalmente sea un entorno seguro, saludable, porque al final, bueno, hablo del dopaje, pero bueno, hay otros muchos temas también de integridad que también son importantes, pero bueno, el dopaje realmente es algo que tanto para el deportista que se dopa, el que no se dopa, el entorno, a largo plazo son consecuencias muy negativas. Ya no solo hablo de salud, sino también salud mental. Y bueno, si conseguimos evitar y bajar este porcentaje, pues al final tenemos un entorno saludable y limpio, que es lo que queremos todos, ¿no? Nadie quiere estar en un entorno de trabajo donde lo esté pasando mal. Y nada, esto es un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias y cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Elena, por compartir con nosotros esta ponencia y viene al dedo, ¿no?, como novedad este año, porque tenemos ahora, después en el descanso, hemos integrado este año unos pequeños trabajos de investigación que han hecho alumnos de segundo y que ahora después os invito a lo largo del descanso a verlo y lo veremos también en la cafetería. Y para que veáis el contraste, ¿no?, de la primera ponencia mucho más personal, contando de primera mano su experiencia de vida, y ahora pues tenéis una ponencia más científica, basada en evidencia y con un estudio de rigor científico detrás. Y como comenzaba al principio la ponencia, pues que sepáis que es una salida profesional más y muchos tenéis ya cerquilla el TFG, algunos más cerca, otros más lejos, pero que será igualmente una mini investigación y aquí pues tenéis material y contenido, si os ha gustado, para que podáis también seguir profundizando en ello. Aprovechamos igualmente si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por allí. Hola, me ha parecido súper interesante, interesantísima tu ponencia, en primer lugar. Y es que tengo curiosidad, ¿no? Porque, bueno, nosotros aparte de atletismo también practicamos ciclismo, que es un deporte que está bastante, bueno, condenado con este tema del dopaje. Y una pregunta, porque en una conversación con un ciclista que fue pillado en su momento, vosotros sois un organismo independiente, ¿no? Sí. Vale. Vuestra fuente de financiación, porque él establecía que es otro negocio en el deporte. Entonces, vuestra fuente de financiación para poder llevar, lógicamente, todo ese control es lo que él un poco establecía que era la parte negocio del antidopaje.
Entonces, yo quiero en primera persona que si me puedes contestar. Y luego, por ejemplo, ¿estos 700 atletas entran de forma voluntaria o es obligatorio por sus resultados deportivos? Vale, respecto a la independencia, bueno, es que al final también es ser independiente, ¿no? Económicamente realmente no lo somos porque nuestra fuente de financiación pues, es principalmente la World Athletics y también el Comité Olímpico, pero eso no quiere, porque al final es que ¿quién va a financiar la unidad de integridad del atletismo? Si no es el propio mundo del deporte, ¿no? O sea, no lo va a financiar, pues no sé, en McDonald's, ¿sabes? No. Entonces, económicamente pues somos dependientes, pero eso no quiere decir que operemos sin estar influenciados para nada de la World Athletics. O sea, la IU tiene sus propias oficinas, sus trabajadores y, bueno, también a la vista está que está ahora sacando muchísimos positivos, sobre todo en deportistas keniatas, principalmente porque son muchos deportistas de esos países, de Kenia y de Etiopía, de África, que están incluidos en el grupo registrado de control y al final, cuanto más atletas que más controlas y vigilas, pues más resultados positivos sacas. ¿Y cómo entran estos deportistas? Es puramente por resultados. Luego también puede entrar alguno, hay un departamento de investigación y de inteligencia que en el caso de recibir denuncias, si recibe denuncias externas que las analiza y ve que puede haber un problema, pues si detecta que a lo mejor hay algún atleta que puede estar bajo sospecha, pues también se le incluye en el grupo registrado de control. Pero bueno, principalmente como somos una federación internacional, pues vamos a los atletas internacionales de más nivel. O sea, españoles en el grupo registrado de control de la IU no hay muchos, hay solo 8 o 9 atletas españoles, que al final son los que han sido medallistas o finalistas entre los 5 o 6 primeros en Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Hola, Elena. Muchas gracias por la intervención, ha sido realmente interesante. Has mencionado, voy a hacer un par de preguntas, una un poco por si nos puedes ilustrar o dar alguna información sobre algo que has mencionado casi al final de la comunicación, sobre el pasaporte biológico. Nosotros tuvimos hace unos años una charla aquí sobre ello y estoy seguro de que muchos de los alumnos que estuvieron en su momento no están hoy aquí. Y me parece fue algo impactante para nosotros conocer en qué consistía el pasaporte biológico y me gustaría si puedes compartir con nosotros esa información. Sí, pues bueno, el pasaporte biológico del deportista, volviendo a la definición de dopaje, es lo que es la infracción de la norma número 2 de la normativa y lo que hace es medir de manera indirecta el que hayas utilizado una sustancia prohibida. Es decir, pongo un ejemplo práctico con la eritropoyetina, la EPO. Un deportista que se está dopando con EPO lo que hace es aumentar mucho sus niveles de glóbulos rojos, de hematocrito. Entonces, el pasaporte biológico lo que hace es medir estos biomarcadores, el hematocrito, esos biomarcadores que pueden variar por el consumo de EPO. Y entonces, al ver esas variaciones, se puede llegar a determinar si ha habido un consumo de una sustancia prohibida o no. Entonces, claro, podéis decir, vale, pero eso está validado porque al final hay una gráfica, es que no la tengo aquí, pero hay una gráfica que se ve claramente, ¿vale? Tú tienes el biomarcador en cuestión que estás analizando, tú tienes tus propias referencias. Cuando se recogen muestras a los deportistas, se van marcando un umbral de referencia. Tienen un umbral máximo y un umbral mínimo. Entonces ves que tienes una franja que es tu umbral y cuando te miden ese biomarcador, normalmente está dentro de ese umbral.
Y cuando te dopas, pues es que se dispara por encima de los umbrales, ya sea por arriba o por abajo. Y cuando tienes varios disparos por arriba o por abajo, o sea, varios puntos que se desvían, es cuando ya dices, uy, aquí está pasando algo. Entonces, la estrategia es, puedes sancionar por pasaporte biológico, que eso pasa por revisión de expertos. O sea, hay un grupo de científicos y de médicos que tienen que revisarlo y tienen que estar, creo que son 3 personas, tienen que estar los 3 de acuerdo en que ha habido dopaje, si no, no se le sanciona, ¿vale? Tiene que haber unanimidad. O si no, la otra estrategia a seguir es decir, uy, parece ser que este deportista se está dopando, pues lo que voy a hacer es mandarle muchos controles de dopaje. Y bueno, pues ha habido casos en el que se ha permitido a través de estas desviaciones realizar controles y conseguir sancionar al deportista porque se le ha hecho un control y ha dado positivo en esa muestra. Y bueno, la técnica que se usa, también si quieres saber más, es también de las ciencias forenses. O sea, cuando una persona se hace un test genético de paternidad o de maternidad, también lo que hacen es cogen biomarcadores en tu sangre para decirte si eres el padre o la madre o no. Pues es el mismo método. O sea que en realidad es una eficacia del 99% a la hora de... Muchas gracias por la aclaración. Tengo ahí otra que es simple curiosidad. ¿Existen o has observado conductas casi al límite del dopaje? Me refiero, yo en mi entorno deportivo he visto desde edades muy tempranas a compañeros, niños, me refiero a categorías infantiles, cadetes, juniors ya, prácticamente obsesionados con la suplementación deportiva, la nutrición deportiva, hasta un punto en el que parece que el rendimiento depende de eso en primer lugar antes de cubrir otras etapas, otras fases que son el entrenamiento, el descanso, etcétera, todo lo que intentamos inculcar, ¿no? ¿Observas ese tipo de comportamientos que puedan estar a ese límite, ¿no? del doping que no llega a serlo? A ver, sí, con conductas o comportamientos de ese tipo sí que se ven, pero, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, tampoco hay que obsesionarse porque al final creo que es algo normal, ¿no? Que al final en el entorno del deporte y tal y como está a día de hoy la industria del deporte, pues sí que hay muchas conductas que pueden a largo plazo, pues lo que he dicho antes, ¿no? Que tienes esa conducta y si se juntan otros muchos factores, pues sí que puedes caer en la trampa del dopaje, pero lo importante es detectarlas y también, pues, bueno, hacerles frente, ¿no? Pues lo que dices, por ejemplo, de la suplementación, a edades tempranas, un chaval o una chavala que está suplementándose mucho, pues ahí hay un claro error de educación, ¿no? En el sentido de, es que no necesita suplementación a estas edades y realmente creo que hay 4 suplementos los que mejoran el rendimiento y poco más. Entonces, muchas veces nos gastamos mucho el dinero cuando lo que hay que hacer es comerse un buen filete, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues se observa eso. Lo bueno es pues incidir, ¿no? Educar y informar a esa persona, a ese atleta joven, de la situación, ¿no? de lo que hay, vaya. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta por allí? Hola Elena, ¿qué tal? Yo te quería preguntar que si en el caso de que vosotros sospecharais que alguno de vuestros atletas podría estar dopándose, ¿vosotros lleváis a cabo algún tipo de actuación? Sí, claro. Tenemos el Departamento de Investigación e Inteligencia, tenemos varios investigadores y vamos, son los que se encargan de... Vamos, soy consciente de que muchos van, por ejemplo, a Kenia, van ahí al campo a hacer sus investigaciones para conseguir pruebas y claro que se actúa y se toma medidas. De hecho, bueno, uno de nuestros principales también estándares es que somos transparentes
si entras en la página web, en la parte de las sanciones, te puedes descargar el informe de pues, un deportista que se ha sancionado, te lo puedes descargar, lo puedes leer, y es que en ese informe está descrito perfectamente todo lo que ha pasado, ¿no? Desde las pruebas que el deportista ha dicho, los investigadores que han visto que pues, esto que me has dado pues, es falso, te hemos vuelto a preguntar, nos has dicho esto, hemos vuelto a preguntar a no sé qué. Bueno, o sea, se ve toda la investigación, cómo ha sido en su curso. O sea, que directamente avisáis para sancionarle. Claro, en el momento en el que ya el departamento legal ya dice este atleta está para sancionar, se le notifica, claro. Vale, que no le avisáis antes. Quiero decir que podríamos hacer también ahí la doble moral. Oye, que pensamos que o eres sospechoso de dopaje y entonces empieza a investigar para llevar a cabo otras técnicas y seguir haciéndolo sin que lo supierais. Quiero decir que cuando vosotros le decís al atleta, oye, has dado positivo o ya tenemos una sospecha muy clara, directamente actuáis. O sea, porque si no, si yo soy el entrenador y tú vienes y me avisas y me dices, oye, Paco, creo que tu atleta está consumiendo algún tipo de sustancia, pues a lo mejor yo puedo cambiar el procedimiento para que lo que tú estás observando deje de ser así. Bueno, de manera general, en ese sentido, no avisamos así. O sea, en el ejemplo que me has dicho, no van a ir a avisarte a ti de, oye, este deportista puede ser que tal. No, lo que a lo mejor se presenta es un investigador, te puede hacer preguntas, tal, pero bueno, no te va a decir, oye, vamos a sancionarle, ¿sabes? Otra cosa es que tú lo puedas imaginar. Pero luego en el momento en el que se le sanciona, claro que se le notifica y tiene de hecho un tiempo para alegar y está en su derecho. Y bueno, y luego ya el que esté suspendido provisionalmente depende de estas alegaciones. Y bueno, cuando ya está suspendido profesionalmente, pues empieza todo el proceso ya legal, bueno, pues suele llevar unos meses, pero sí, se notifica al deportista, vamos, es perfectamente consciente. Luego ya el trabajo de los investigadores, pues al final es una investigación, entiendo que hasta que no se resuelva todo el procedimiento no sale a la luz. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Bueno, no, en general el atleta lo que recibe directamente es la notificación de la posible sanción. Claro, es que depende mucho también del caso. Hay muchas veces, o sea, la muestra se realiza en unos laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, al laboratorio, pues a veces le suele llevar semanas analizar las muestras, todas las muestras que recibe. En el caso de que haya un positivo, pues el deportista tiene derecho a que se abra una muestra B, que también se le recoge durante el control de dopaje. Entonces también tienen que analizar esa muestra B, entonces pues ahí ya se te van 2 meses y luego en la AIU notificamos relativamente rápido, pero claro, luego el deportista tiene derecho a presentar alegaciones o a defenderse, vaya, y entonces hasta que realmente la resolución final de está sancionado sale, pues puede llevar tiempo, depende del caso. Si hay deportistas que lo pelean más, pues a lo mejor le lleva 1 año, otros que lo pelean menos, que admiten directamente, pues mira, sí, me he dopado, pues a lo mejor ya a los 2 o 3 meses están sancionados. Luego hay casos, creo que el de Lidia Valentín es que es un caso de muestras, es que hay muestras que se congelan y se mantienen 10 años hasta que se destruyen. ¿Y qué pasa? Que las técnicas de laboratorio de análisis de las sustancias también van mejorando con el tiempo. Entonces, una muestra que a lo mejor estaba congelada hace 9 años, la vuelves a analizar
nuevas técnicas de análisis y te das cuenta que, pues, que has encontrado pues, que había una sustancia prohibida. Y a veces 9 años después te dicen, mira. Entonces, bueno, depende mucho del caso, ¿vale? Pero es cierto que al final, como el deportista también tiene derecho a defenderse, pues puede llevar más o menos tiempo el proceso. No sé, bueno, en Kenia hay muchos casos que el deportista pues dice, no, es que es mi marido que tenía una pastilla de no sé qué y tal. Pues claro, todo eso que él dice hay que investigarlo y coger evidencias para ver si eso es verdad o no. Entonces, bueno, lleva tiempo. Nada. Bueno, muchas gracias. Uy, este suena más. Muchas gracias por la aportación. Vamos a un aplauso, vamos a darle un aplauso antes de irnos. Y vamos a hacer ahora un descanso. Es hasta las 11:30, ¿vale? A las 11:30 volvemos y retomamos con otras 2 ponencias muy interesantes sobre redes sociales y sobre psicología del deporte.